Este caso fue documentado por primera vez en 2018, cuando un excursionista mexicano llamado Luis Armendáriz, originario de Hermosillo, Sonora, afirmó haber sobrevivido a una experiencia imposible de explicar lógica o científicamente. Su testimonio fue recogido por investigadores de fenómenos paranormales y más tarde se difundió en foros especializados por el nivel de detalle, coherencia y efectos psicológicos que dejó en el testigo. Según Luis, todo comenzó el 14 de agosto de 2018, cuando inició una ruta de senderismo en solitario a través de una región árida entre Sonora y Chihuahua, un punto donde el desierto parece no tener fin y donde, según relatos locales, más de 30 personas se han perdido en los últimos 10 años. Luis era un excursionista con experiencia media, acostumbrado a caminatas largas y a la soledad del paisaje norteño, pero jamás imaginó que aquella travesía se convertiría en un encuentro con una entidad descrita en el folclore mexicano desde hace más de 150 años, el charro negro. Luis relató que cerca de las 5 de la tarde, tras horas de caminar bajo un sol abrasador, observó a lo lejos lo que parecía ser la figura de un hombre montado a caballo. Resultaba extraño, no había huellas, caminos cercanos ni rancherías registradas en al menos 50 kilómetros. Con el calor del desierto distorsionando el horizonte, Luis pensó que era un espejismo. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más clara se volvía la silueta. El jinete vestía completamente de negro, sombrero, chaqueta bordada, pantalones entallados y botas brillantes como si acabaran de ser lustradas. La imagen encajaba a la perfección con las descripciones tradicionales del charro negro, pero Luis no lo reconoció de inmediato. Lo que sí le llamó la atención fue que el caballo era igual de oscuro, sin una sola mancha y con un porte imponente, casi antinatural. Lo más desconcertante fue lo que ocurrió cuando Luis se acercó lo suficiente. Aquel hombre le habló primero. «Hermoso día para perderse, ¿no cree usted?», dijo con una voz profunda, serena, aunque cargada de una extraña resonancia. Luis aseguró que, a diferencia de los relatos populares donde el charro negro suele ser intimidante, silencioso o amenazante, este sujeto parecía conversador, casi amigable, como si hubiese estado esperando compañía. Su manera de hablar era educada, antigua, como si usara un español de otra época. No pidió dinero, no ofreció nada, simplemente comenzó a hablar con naturalidad, preguntándole a Luis qué hacía solo en un lugar tan vasto y peligroso. Luis sintió que algo no encajaba. A pesar del calor, un escalofrío le recorrió la espalda. Respondió con cautela, diciendo que estaba explorando rutas nuevas para fotografías y que conocía bien el camino. El charro sonrió, lo que, según Luis, reveló unos dientes demasiado blancos para ser normales. «No conoce nada todavía. Pero puedo guiarlo, si me lo permite», dijo el charro, señalando un rumbo distinto al que Luis llevaba. En ese momento, Luis tomó una decisión que marcaría el inicio de 3 días de horror psicológico. Aceptó seguirlo. Mientras avanzaban, Luis notó un detalle perturbador: el caballo no dejaba huellas en la arena. Él lo comprobó varias veces, incluso caminando detrás del animal, pero la arena permanecía intacta, como si el peso del caballo fuera inexistente. El charro hablaba sin pausa, sobre temas tan variados que parecían imposibles para un desconocido. Mencionó pasajes históricos, sucesos del desierto, tragedias de viajeros que se habían perdido allí y nunca volvieron. Lo inquietante es que hablaba de ellos como si los hubiera conocido en persona. Cuando el sol cayó y el cielo se tornó rojizo, Luis se detuvo para preparar su tienda y pasar la noche. Pero el charro lo invitó a continuar. «No es prudente dormir aquí. Las noches del desierto despiertan cosas que usted no desea conocer». Luis, ya exhausto, decidió acampar de todos modos. El charro no insistió, simplemente sonrió y dijo que lo vería al amanecer. Poco antes de alejarse, pronunció una frase que Luis no olvidaría jamás. 3 días. Después de eso, lo que busco ya no tendrá valor. En ese instante, Luis sintió que había cometido un error monumental al entablar conversación con aquel ser. Cuando trató de preguntarle qué significaba esa frase, el charro ya se había desvanecido entre la oscuridad, sin ruido de caballo, sin polvo, sin rastro físico alguno. Esa noche, los sonidos del desierto no fueron normales. Luis afirmó haber escuchado voces distantes, risas, pasos alrededor de su tienda y el claro sonido de cascos golpeando piedras, aunque cada vez que salía con la linterna, no había nada. El frío fue extremo, mucho más del que correspondía a esa temporada. Y, según sus palabras, algo o alguien lo observó hasta el amanecer. Luis despertó antes del amanecer con la sensación de no haber dormido en absoluto. Tenía la garganta seca, un dolor de cabeza punzante y una tensión inexplicable en el pecho. Al salir de la tienda, vio que el desierto seguía igual de silencioso y vacío que el día anterior, pero había algo diferente: su brújula no funcionaba. La aguja giraba sin parar, como si estuviera atrapada entre fuerzas opuestas. A las 6:12 de la mañana,
Cuando el cielo aún estaba azul oscuro, el sonido de cascos se escuchó detrás de él. Al girar, vio nuevamente al charro, perfectamente erguido sobre su caballo negro, como si hubiera estado allí toda la noche. Le advertí que la noche es mala consejera, dijo con un tono casi paternal. Si hubiera seguido mi consejo, no habría escuchado lo que escuchó. Luis intentó restarle importancia a los ruidos nocturnos, pero el charro replicó. No eran ruidos. Eran recuerdos. Dejados por aquellos que se quedaron aquí, para siempre. El charro entonces propuso continuar, esta vez con más prisa. Según su testimonio, la entidad afirmó que debían avanzar antes de que el desierto despertara del todo. Luis, cada vez más nervioso y sintiendo que su equipo fallaba inexplicablemente, decidió acompañarlo. Mientras caminaban, Luis tomó un detalle que más tarde mencionaría repetidamente a los investigadores: el charro no parpadeaba. Podía mantener los ojos abiertos durante minutos sin mostrar incomodidad. Además, su voz no tenía variaciones naturales, no bebía agua, no respiraba con fuerza ni parecía afectado por el calor. A media mañana llegaron a un punto elevado desde donde se divisaba un extenso valle desértico. El charro señaló el horizonte. Allá está lo que usted busca. ¿Qué es lo que cree que busco?, preguntó Luis. El charro inclinó la cabeza con elegancia. Todos los que caminan solos en este desierto buscan lo mismo, respuestas. Algunos desean encontrarse a sí mismos, otros pretenden huir de lo que dejaron atrás. Pero usted busca algo que perdió. Luis sintió un nudo en la garganta. Solo su familia sabía aquello. Había llegado al desierto para procesar la muerte de su hermano, Daniel, fallecido en un accidente automovilístico 6 meses antes. Luis no lo había mencionado en ninguna parte pública ni a nadie de la región. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz tensa. El charro sonrió apenas. No hay nada que yo no sepa sobre quienes cruzan mi camino. A partir de ese momento, el tono cambió. El charro dejó de conversar de manera amigable y empezó a presionar a Luis para que avanzara más rápido, para que no descansara demasiado, para que no detuviera su marcha. Cuando Luis quiso hacer una pausa para comer, el charro lo observó con una mezcla de reproche y paciencia. El desierto no espera a los débiles, dijo. Si se detiene, aquello que nos sigue nos alcanzará. Luis preguntó a qué se refería, pero el charro no respondió. Solo se limitó a dirigir la mirada hacia atrás, a la inmensidad desértica sin un solo indicio de vida. Sin embargo, Luis sintió un frío intenso recorrerle la columna, como si hubiera algo observándolos desde muy lejos. A medida que avanzaban, Luis comenzó a notar signos extraños en el paisaje: montículos de piedras dispuestos en forma de círculo, restos de fogatas apagadas hacía décadas, huellas de animales que no supo identificar y, lo más inquietante, cruces de madera semienterradas, sin nombres ni fechas. Algunas estaban partidas por la mitad, como si alguien hubiera intentado arrancarlas del suelo. Otros caminaron por aquí antes que usted, dijo el charro sin mirar atrás. Algunos llegaron al final del camino. Otros, no. Luis notó que el charro se refería a otros de una forma que le resultó incómoda, como si estuviera hablando de un conjunto de viajeros que él mismo había acompañado antes. Al caer la tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza y la arena levantada redujo la visibilidad. Luis se cubrió con un pañuelo, pero el charro permaneció inmóvil en su caballo, sin ser afectado por el polvo ni por el viento. No había arena acumulada en su ropa, como si lo atravesara sin tocarlo. Luis insistió en detenerse para montar campamento, alegando agotamiento y deshidratación. El charro aceptó, pero esta vez se quedó con él, sentado sobre una roca, observando el horizonte sin decir palabra. Luis intentó dormir, pero el charro comenzó a hablar en voz baja, como si conversara con alguien más, aunque no había nadie allí. Luis no entendía las palabras, parecían en un español arcaico o quizá en un dialecto antiguo. Lo único que sí logró percibir con claridad fue una frase que repitió varias veces. No debe fallar. 3 días, 3 días. En un momento, Luis se armó de valor para preguntar: ¿qué ocurrirá en 3 días? El charro lo miró de manera fija, y por primera vez desde que lo vio, Luis sintió un miedo paralizante. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Si yo no obtengo lo que deseo, usted no saldrá de aquí. Y si lo obtengo, quizá tampoco. Luis quiso levantarse, pero un cansancio extremo se apoderó de él. Su visión se volvió borrosa y cayó dormido sin quererlo. A medianoche despertó sobresaltado al escuchar pasos alrededor de su tienda. Pero esta vez no eran pasos de un ser humano ni de un caballo. Parecían 4 o 6 extremidades desplazándose en círculos, arrastrando algo pesado detrás. El charro no estaba. Luis salió con la linterna temblando. A pocos metros pudo ver algo que describió como un cuerpo animal,
pero con sombra humana. No pudo distinguir más, la linterna parpadeó y se apagó. Desde la oscuridad, la voz del charro surgió, calmada pero firme. No mire. Si lo ve, ya no podrá olvidarlo. Luis se quedó quieto, respirando con dificultad. El sonido continuó hasta que, finalmente, se alejó. El charro reapareció minutos después, montado en su caballo. Mañana será más difícil, dijo sin emoción. Y usted deberá decidir. Luis no entendió a qué se refería, pero el charro añadió algo que haría imposible dormir. Lo que busco, está ligado a lo que usted perdió. Luis aseguró que el amanecer del tercer día fue distinto a los anteriores. El cielo no tenía los tonos cálidos habituales. En vez de naranja o rosa, era de un gris amarillento, como si una tormenta de arena estuviera por devorar el horizonte. El aire olía a metal, algo imposible de explicar en pleno desierto. El charro ya lo esperaba, sin haber dormido. Lo observó con una expresión que Luis describió como ansiosa, pero contenida. Algo había cambiado en él, ya no hablaba con cortesía ni con paciencia. Ahora parecía apremiado, casi desesperado. Hoy llegaremos al sitio, dijo sin preámbulos. Pero usted debe estar dispuesto a pagar el precio. Luis, agotado, mentalmente deshecho y con la piel quemada por el sol, ya no tenía fuerzas para cuestionar. Solo siguió caminando detrás del charro. Sin embargo, mientras avanzaban, notó que el ambiente se volvía más pesado. El desierto estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni insectos, ni aves, ni viento. Incluso sus propios pasos parecían amortiguados, como si caminara sobre tierra hueca. Tras casi 4 horas de marcha, llegaron a un punto donde el terreno cambiaba. La arena se transformó en tierra compacta y oscura, con rocas negras y agrietadas que formaban un círculo natural. En el centro, había una cruz rota, enterrada a medias, y alrededor de ella, pequeños objetos que parecían ofrendas, medallas, fotografías de personas, trozos de ropa, velas consumidas y, lo más perturbador, zapatos infantiles cubiertos de arena. Luis sintió un escalofrío helado que parecía provenir desde el suelo. El charro desmontó lentamente, sin dejar huella alguna al caer al piso. Este es el lugar donde se rompe el camino, dijo con solemnidad. Un punto donde la frontera entre su mundo y el mío es más delgada. Luis sintió náuseas. Algo dentro de él le decía que tenía que irse, que debía correr sin mirar atrás. Pero el charro se acercó y le habló con una intensidad que heló su sangre. Lo que perdió puede regresar. Puedo guiarlo no solo por este desierto, sino por el otro. Pero necesito algo a cambio. Algo que solo usted puede darme. Luis tembló. Entonces comprendió. El charro sabía sobre Daniel, sobre el dolor que lo había llevado allí, sobre el sentimiento de culpa que lo atormentaba desde la muerte de su hermano. Luis lo había visto morir en el asiento del copiloto, y nunca pudo perdonarse. Quiero a mi hermano de vuelta, dijo Luis con las palabras quebradas. El charro acercó su rostro al suyo. Sus ojos reflejaban una oscuridad profunda, como un abismo sin fondo. Puedo mostrarle dónde está. Puedo permitirle verlo y hablar con él. Pero si lo hago, alguien debe ocupar su lugar. Luis tardó segundos en entender. El charro no quería dinero, ni un alma al azar. Quería la suya. Dígalo en voz alta, exigió el charro. Si acepta, el trato será sellado. Luis retrocedió. Su respiración se volvió agitada. El charro entonces reveló algo que nunca había sido mencionado en los relatos populares. No soy un demonio. No soy un espectro. Soy un guía. Un guardián de los que se pierden entre caminos. Llevo almas de un lado al otro, pero siempre debe haber equilibrio. Luis negó con la cabeza. Lágrimas le nublaron la vista. No, dijo apenas audible. No puedo hacerlo. El charro se irguió, su rostro endurecido. Ha desperdiciado mi tiempo. 3 días, y no ha tenido el valor. Como los otros. Entonces deberá quedarse. El suelo vibró bajo sus pies, suave al principio y luego más intenso. Luis intentó correr, pero sus piernas no respondieron. El charro extendió su mano, y por primera vez, Luis vio algo sobre el que ningún documento previo había registrado. Su sombra no coincidía con su cuerpo. Era más grande, con proporciones largas y distorsionadas, moviéndose de forma independiente. El espacio alrededor se oscureció, como si la luz fuera absorbida por un círculo invisible. Luis sintió que era arrastrado hacia abajo, hacia un vacío sin forma. Gritó, pero su voz no resonó, fue tragada por el silencio. En ese momento, una imagen golpeó su mente, vio a su hermano, Daniel, sonriendo como cuando eran niños. No estaba sufriendo, no estaba perdido. Estaba en paz.
Y Luis entendió algo: no tenía derecho a arrancarlo de allí solo para calmar su culpa. Con lo último de fuerza mental que tenía, pronunció las únicas palabras que parecieron detener la caída. No te pertenezco. El efecto fue inmediato. El charro lanzó un grito desgarrador, no de furia, sino de frustración, como si el trato se hubiera roto por una rendija mínima. La oscuridad se contrajo, el suelo dejó de vibrar y un viento feroz azotó el lugar, levantando arena y rompiendo parte de la cruz. El charro, furioso, montó su caballo. Ya no tenía apariencia humana, su forma era más alta, sus manos más alargadas y los ojos relucían como carbones encendidos. No volveré a ofrecerle esto, dijo con un tono que hizo temblar a Luis. La próxima vez, no habrá guía. Solo juicio. Y desapareció entre una nube de polvo negro. Luis perdió el conocimiento. Despertó horas después, solo, en un punto completamente distinto del desierto, cerca de una carretera secundaria donde un grupo de viajeros lo encontró deshidratado, desorientado y al borde de un colapso nervioso. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Después de que Luis fue encontrado en la carretera, el matrimonio que lo auxilió declaró que lo vieron caminar como si hubiera despertado de una pesadilla prolongada. Tenía los labios partidos, la piel enrojecida por el sol y un temblor involuntario en las manos. Apenas podían entender lo que decía, pero repetía una frase de forma entrecortada, como si quisiera convencerse a sí mismo de algo: no me siguió, no esta vez. Fue llevado a un hospital rural cercano, donde los médicos confirmaron que sufría deshidratación severa, fatiga extrema y un cuadro claro de estrés agudo, compatible con haber permanecido 3 días bajo condiciones hostiles sin descanso adecuado. Algo llamó la atención del personal de enfermería: Luis se negaba rotundamente a que tocaran su mochila. La protegía como si dentro hubiera algo que pudiera hacerle daño o que temiera perder. Solo 2 días después permitió que fuera abierta en su presencia. En su interior, además de su equipo habitual, aparecieron 3 objetos cuya procedencia nadie pudo explicar: un trozo de tela negra gruesa, de textura antigua y perfectamente conservada, una moneda de plata de 1872 con un símbolo tallado a mano en uno de los bordes, y un pequeño zapato infantil cubierto de arena. Luis afirmó no haber guardado nada de eso y aseguró que aparecieron después del último encuentro con el charro. La historia circuló discretamente hasta llegar a oídos de un pequeño grupo de investigadores especializados en folclore y fenómenos anómalos del norte de México. Uno de ellos, Rafael Ochoa, decidió entrevistar a Luis meses después. Observó en él un rasgo inusual para relatos traumáticos: coherencia absoluta. Luis repetía detalles con precisión y sin contradicciones, incluso aquellos que resultarían más fáciles de alterar con el tiempo. No buscaba protagonismo, ni monetizar la experiencia. Al contrario, parecía querer que nadie más pasara por lo que él había vivido. En la región existían testimonios que parecían conectar con su relato. Un ranchero comentó haber visto hace varios años a un charro negro montado en un caballo sin sombra, guiando a un joven a través del desierto rumbo a la misma zona descrita por Luis. Una madre que perdió a su hijo en 2009 relató que, durante semanas, soñó con un charro vestido de negro que le ofrecía ver a su pequeño una vez más, a cambio de pasar 3 noches en el desierto. Un camionero aseguró que en 2015 recogió a un excursionista desorientado que repetía que él habla demasiado, antes de desmayarse. Ese hombre desapareció del hospital sin dejar rastro. Entre las hipótesis consideradas por especialistas surgieron 3 enfoques principales. El primero fue psicológico: el aislamiento, el dolor emocional acumulado por la muerte de su hermano y la exposición extrema al clima podrían haber desencadenado un episodio de alucinación complejo, con construcción narrativa simbólica. Sin embargo, esta explicación no encajaba con la claridad cronológica de los recuerdos ni con el hecho de que Luis permaneciera orientado en todo momento tras su recuperación. El segundo enfoque fue cultural. El charro negro es una figura presente en el imaginario mexicano desde hace generaciones, asociado a castigos, pactos y a la idea de que la muerte cobra deudas. Algunos etnógrafos consideraron que Luis habría reinterpretado una experiencia real del desierto bajo esa figura conocida. Otros, con orientación paranormal, señalaron elementos que no suelen aparecer en relatos comunes: la capacidad de diálogo extenso de la entidad, su rol de guía entre fronteras y la condición de equilibrio entre mundos que mencionó. Eso acercaba más el caso a la figura del psicopompo, un ser que acompaña a almas entre planos. El efecto psicológico en Luis a largo plazo fue intenso. Un año después, había desarrollado rechazo profundo hacia espacios abiertos sin señalización y renunció por completo al senderismo. Confesó sufrir sueños recurrentes con siluetas oscuras a caballo recortadas en el horizonte, siempre inmóviles, observándolo. Su madre contó que él rompió todos los espejos de la casa tras despertar sobresaltado, asegurando haber visto al charro parado detrás de él en el reflejo. Hubo 2 noches en que gritó durante el sueño:
No lo dije en voz alta, como si reviviera el momento decisivo de su elección. Los investigadores que documentaron el caso lo clasificaron como un encuentro anómalo de tipo poco habitual, caracterizado por interacción verbal prolongada con la entidad, impacto emocional persistente y coherencia narrativa posterior. Aunque no existieron pruebas concluyentes que demostraran un fenómeno sobrenatural, ninguna explicación convencional pudo esclarecer el origen de los objetos hallados en su mochila. La tela negra se mantenía impecable pese al paso de los meses, la moneda no coincidía con falsificaciones modernas y el zapato parecía haber permanecido enterrado durante mucho tiempo. Luis vive actualmente lejos del desierto y evita hablar del tema. Solo en una conversación final con Ochoa aceptó compartir algo que había omitido, dijo que no fue salvado, sino dejado ir. Mencionó que el charro no obtuvo lo que quería, y que eso, paradójicamente, fue lo que lo liberó. Aseguró que comprender que su hermano estaba en paz y que no tenía derecho a traerlo de vuelta fue lo único que impidió el trato. Después añadió en voz baja que, si la aparición regresaba, sería porque alguien más habría aceptado aquello que él rechazó. El caso no se considera cerrado. Cada tanto surge un nuevo reporte en la región con la misma descripción, un charro impecablemente vestido, un caballo que no deja huellas, una voz cordial que ofrece compañía en el desierto, y una propuesta imposible que debe resolverse en 3 días. Meses después, un detalle inesperado añadió una capa inquietante al expediente. El matrimonio que encontró a Luis en la carretera fue contactado nuevamente para una declaración adicional. La esposa, quien inicialmente había asegurado que estaban solos en la autopista aquella madrugada, rectificó su testimonio tras admitir que ocultó información por miedo a ser tomada por loca. Contó que, antes de detenerse para auxiliar a Luis, vio a un jinete vestido de negro al borde del camino, completamente inmóvil, con el rostro cubierto por el ala del sombrero. Dijo que la miró directamente cuando pasaron junto a él, aunque su marido no lo vio. Ella cerró los ojos por un segundo, quizá por el susto, y cuando volvió a abrirlos el jinete ya no estaba. No había huellas, ni polvo levantado, ni indicio alguno de que alguien hubiese estado allí. La mujer también confesó que, cuando Luis despertó en el asiento trasero de la camioneta, sus primeras palabras no fueron las que constaban en el informe médico. Lo que realmente susurró, con voz seca y áspera, fue: «No le den agua todavía, él viene detrás». Ella ocultó esa frase porque le pareció una manifestación delirante producto de la deshidratación, pero con el paso del tiempo la frase se volvió demasiado precisa para ignorarla. El médico que lo recibió declaró que Luis reaccionó con pánico extremo cuando escuchó el sonido metálico de una herradura golpear el suelo en la sala contigua, aunque en ese momento no había caballos en el lugar. Un investigador independiente encontró un dato que hasta entonces no se había conectado al caso: 3 desapariciones en un intervalo de 10 años, todas asociadas a excursionistas solitarios en la misma zona desértica. Ninguno de los cuerpos fue recuperado, pero en 2 de los casos se encontraron pertenencias enterradas con arena dentro, como si alguien las hubiera colocado cuidadosamente bajo tierra. En uno de esos objetos, una cantimplora metálica, apareció grabado a mano un símbolo muy similar al tallado en la moneda encontrada en la mochila de Luis. La similitud entre los trazos era demasiado específica para atribuirla al azar. Expertos en simbología determinaron que el grabado parecía representar una especie de balanza antigua inclinada hacia un lado, como si simbolizara una deuda pendiente o un equilibrio roto. Pese a la naturaleza perturbadora de los hechos, un elemento generaba más preguntas que respuestas. Si la figura del charro normalmente está asociada a castigo o engaño, ¿por qué con Luis actuó como guía y sostuvo diálogos extensos? ¿Por qué concedió 3 días antes de exigir una decisión? Algunas hipótesis apuntaban a que Luis no era el objetivo, sino un intermediario accidental. Otros sugirieron que el charro no buscaba un trato cualquiera, sino uno específico: un intercambio de vida por presencia, alma por regreso, equilibrio por ruptura. Si Luis hubiera aceptado, no habría vuelto solo del desierto. En una grabación que nunca se hizo pública, pero de la que existe transcripción, Luis describió un momento puntual que prefirió no compartir con nadie al principio. Dijo que, durante la segunda noche, entre el frío y el silencio absoluto del desierto, el charro le habló con una voz que no era completamente humana. Aseguró que, por un instante, su tono se volvió doble, como si 2 voces salieran de la misma boca, una profunda, antigua, sin emoción, y otra cálida, casi familiar. Aquella voz le dijo: «No todos regresan para quedarse. Algunos regresan para llevar». Luis nunca explicó qué significaba esa frase, pero desde entonces temía dormirse, convencido de que la siguiente vez que lo soñara, el charro no aparecería solo. La investigación derivó lentamente en silencio. Los archivos oficiales nunca reconocieron una intervención sobrenatural, pero varios nombres relacionados con el caso solicitaron su traslado lejos del norte del país. Algunos renunciaron sin explicación meses después.
Entre los investigadores quedó una sensación compartida, aunque nadie se atrevió a escribirla a los informes, la impresión de que el desierto, en ciertas zonas, no está vacío, sino habitado por algo que observa, espera y negocia con los que se internan demasiado lejos buscando respuestas. Uno de los últimos documentos anexados al expediente contiene una frase escrita a mano, sin firma. Nadie sabe quién la escribió ni cuándo fue añadida. Dice, no es que él aparezca en el desierto. Es uno quien cruza a su territorio sin saberlo. Con el paso del tiempo, algunos detalles que parecían irrelevantes comenzaron a adquirir peso. Un técnico del hospital que estuvo presente cuando Luis fue atendido recordó un fenómeno extrañísimo que nadie había incluido en los reportes. La luz del pasillo que conducía a la sala de urgencias parpadeó de forma intermitente durante casi 10 minutos, pero solo en un tramo específico. Los electricistas no lograron detectar fallas en el cableado. El técnico dijo que, mientras cambiaba el foco por tercera vez, sintió un olor tenue a tierra húmeda y a cuero recién engrasado, como el que desprenden las monturas bien cuidadas. No había explicación para ese aroma en un entorno clínico. Otro hecho omitido fue revelado por un joven pasante de enfermería que estuvo frente a la habitación donde Luis dormía sedado. Aseguró que, en la madrugada del segundo día, escuchó cascos de caballo caminando lentamente por el pasillo, acompañados de un sonido metálico rítmico. Pensó que era una broma de los paramédicos, pero cuando asomó la cabeza para comprobarlo, encontró el pasillo completamente vacío, salvo por un rastro de polvo del desierto marcado en el suelo, que desapareció al contacto con el aire, como si nunca hubiera estado allí. Durante meses, los investigadores recibieron mensajes anónimos con supuestos avistamientos. La mayoría fueron descartados, pero uno llamó la atención por su coincidencia con el comportamiento descrito por Luis. Una camioneta que circulaba por la carretera 62 reportó ver a un hombre montando un caballo negro cerca del kilómetro 241. Lo perturbador no fue el avistamiento en sí, sino que la conductora afirmó que el jinete parecía estar mirando algo más adelante del camino, como esperando a alguien. Cuando ella redujo la velocidad para observarlo, el caballo dio un paso, y desapareció sin transición, como si hubiese sido borrado del marco de la realidad. La mujer frenó bruscamente, convencida de que había sufrido una alucinación. Pero su hija de 8 años, sentada en el asiento trasero, le preguntó, ¿por qué ese señor no tenía sombra, mamá? La niña no pudo haber inventado ese detalle. Era exactamente el mismo que Luis mencionó en su declaración inicial. A medida que el expediente crecía, un patrón emergió. Cada testigo que afirmaba haber visto al charro aseguraba sentir primero una presencia antes de verlo. Era como si el encuentro empezara sensorialmente, un silencio inusual, un cambio en la temperatura, un olor a polvo antiguo, y solo después se manifestara visualmente. Ese orden era consistente en todos los casos verificados. Varios investigadores interpretaron esto como un indicio de que la aparición no se desplazaba hacia las personas, sino que se formaba a partir del entorno, como si la realidad local se ajustara para permitir su presencia. En una reunión privada entre los investigadores del caso, uno de ellos, con décadas estudiando mitos fronterizos y relatos de apariciones, planteó una teoría inquietante: el charro no sería una figura concreta, sino una interfaz cultural de algo más antiguo. Explicó que, en diferentes regiones del mundo, existen relatos casi idénticos de entidades que guían viajeros perdidos, ofrecen tratos o conceden 3 noches para tomar una decisión. Cambia la vestimenta, cambia el nombre, pero el comportamiento y las condiciones se repiten como un patrón. Según él, el desierto sería solo uno de los lugares donde ese intermediario adopta la forma del charro para interactuar con quienes le invocan, consciente o inconscientemente, mediante dolor, pérdida o deseo de revertir lo irreversible. Uno de los participantes rechazó esa idea por considerarla especulativa. Pero otro investigador añadió un dato relevante. Durante una excursión reciente para revisar el punto exacto donde Luis afirmó haber visto por primera vez al charro, el equipo notó que el GPS comenzó a fallar en un radio aproximado de 200 metros. Las brújulas analógicas también se comportaron de manera errática, girando lentamente como si buscaran un norte distinto. En el centro de esa zona, encontraron 3 marcas en la arena, círculos concéntricos casi perfectos, con huellas de lo que parecían herraduras alrededor, pero sin indicio de entrada ni salida. Como si el caballo hubiera aparecido allí sin haber llegado, y desaparecido sin haberse ido. Lo más desconcertante fue que, al caer la tarde, un miembro del equipo creyó escuchar una voz masculina a su lado, hablando en tono cordial, como si estuviera iniciando una conversación casual. Juró que la voz le dijo, ¿de verdad deseaban encontrarlo? El investigador volteó de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, otro integrante del grupo aseguró haber visto, a varios metros, la silueta de un hombre con sombrero, inmóvil, mirando hacia el horizonte. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Ese día, el grupo decidió suspender la expedición antes del anochecer.
Con la creciente acumulación de testimonios, un patrón temporal llamó la atención. Todos los encuentros verificados con el charro parecían ocurrir alrededor de la misma franja horaria, entre las 2:13 y las 3:05 de la madrugada. No importaba el año, la estación o la fase lunar, las declaraciones coincidían con esa ventana. Un astrónomo consultado por un periodista local sugirió, de forma informal, que quizá la hora no era relevante, sino el estado del cielo. En la mayoría de esos días, el firmamento estuvo particularmente despejado y las constelaciones visibles con nitidez sobre el desierto. Algunos especularon con alineaciones, otros con mera coincidencia. Pero en la cultura popular, aquella franja comenzó a llamarse la hora del jinete, y muchos pobladores evitaban viajar de noche por ciertos tramos de carretera. Mientras tanto, la vida de Luis parecía estancada. Al intentar retomar su rutina, descubrió que le resultaba imposible estar solo en espacios silenciosos. Su madre relató que dejaba el televisor encendido toda la noche, sin volumen, solo para sentir movimiento. Luis aseguró que no temía ver al charro dentro de la casa, sino escuchar su voz. Si me vuelve a hablar, dijo en una de sus últimas conversaciones grabadas, no sé si podré negarme otra vez. La primera vez tenía razones. Ahora solo tengo miedo. A pesar de la terapia y la medicación, su ansiedad no disminuía. Comenzó a escribir compulsivamente frases sueltas en un cuaderno que guardaba bajo llave. En varias páginas repetía, no respondas, no lo sigas, no aceptes la tercera noche. En un giro inesperado, un camionero que había escuchado rumores del caso se presentó ante los investigadores con un relato que terminó siendo decisivo. Afirmó que, semanas antes de que Luis fuera encontrado, vio a un hombre caminando por el arcén de la carretera, exhausto, como si llevara horas bajo el sol. Detrás de él, a unos 40 metros, dijo, venía un jinete vestido de negro, avanzando al paso del caballo, sin intentar alcanzarlo. El camionero redujo la velocidad para ofrecer ayuda, pero al ver al jinete sintió un pánico inexplicable, como si detenerse equivaliera a invitarlo a subir. Continuó su camino sin intervenir, pero lo que lo persiguió fue la mirada del jinete. No se dirigía al hombre exhausto, sino al conductor. Como si supiera que estaba siendo observado. El camionero confesó haber tenido pesadillas durante semanas, convencido de que el charro había notado su presencia y podría recordarlo. El detalle que encendió las alarmas llegó cuando el camionero describió la ropa del excursionista que caminaba delante del charro. Concordaba exactamente con la que llevaba Luis el primer día de su travesía por el desierto. Si el testimonio era verídico, implicaba que alguien vio a Luis antes de que fuera rescatado por el charro, y no hizo nada. Cuando esta información fue presentada a Luis, sufrió un ataque de pánico. Apenas pudo pronunciar una frase, eso significa que, pudo haberme dejado ir desde antes. Esa idea, la posibilidad de que estuviera libre en cualquier momento, pero no lo supiera, lo atormentó más que el recuerdo del encuentro. Lo que sucedió después es objeto de controversia. Luis desapareció durante 2 días sin avisar a nadie. Su familia, alarmada, informó a las autoridades. Cuando reapareció, dijo que necesitaba comprobar algo y que había vuelto al desierto. No llevó cámaras, ni GPS, ni teléfono encendido. Solo una linterna y el cuaderno. No dio muchos detalles de lo que vivió en ese regreso, pero dejó claro que no había encontrado al charro. O eso afirmó. Sin embargo, quienes lo vieron al volver notaron algo distinto en su postura, como si llevara una carga que no podía compartir. Él simplemente dijo, no me estaba buscando a mí. Luis abandonó su hogar una semana después, dejando atrás el cuaderno. La última página tenía una frase escrita con trazo tembloroso, si escuchas cascos, no mires. Si te habla, no respondas. Si te ofrece verlo otra vez, recuerda por qué se fue. Desde entonces, ha habido más reportes en la región. No excesivos, no constantes. Solo lo suficientes para que el expediente siga creciendo de forma silenciosa, como si el caso no terminara, sino que esperara pacientemente su próximo capítulo. Cada cierto tiempo, una llamada anónima llega a alguno de los investigadores originales. No se oye una voz humana al otro lado. Solo el eco distante de un caballo avanzando sobre tierra seca, siempre al mismo ritmo, como marcando el tiempo hasta el próximo encuentro.